pues vamos a continuar la jornada y nada, damos la bienvenida en este caso a María Llanos López, Servicio Agronómico Agrisat. Nos va a contar el proyecto Apolo, desarrollo de una plataforma comercial de servicios de asesoramiento agrícola basados en los datos de observación de la tierra de acceso libre y abierto. Vale, pues nada, yo me llamo María Llanos López, trabajo para Agrisat Iberia y os voy a presentar el proyecto Apolo. Digamos que en Agrisat conectamos el cielo y la tierra. Con esto nos referimos a que somos una empresa de base tecnológica, pero que ha nacido de gente que trabaja en el campo. Entonces, nosotros lo que hacemos es conectar las nuevas tecnologías y algunas no tan nuevas con el usuario final, que es el agricultor, que es el técnico, que es la propia administración, etcétera. Entonces, le pasamos esa información de una manera fácil y sencilla. Entonces, una manera de proporcionar ese tipo de información, de sacar nuevas tecnologías a través de proyectos. Y en eso Agrisat Iberia tiene muchísima experiencia, incluso el equipo antes de la propia creación de la empresa. Pero hoy nos vamos a centrar en el proyecto de Apolo. El proyecto de Apolo es un proyecto que fue cofinanciado por la Unión Europea, fue un programa H2020 y, por supuesto, usando los datos Copernicus, del programa Copernicus. Lo que Apolo quiere pretende llevar a los beneficios de la agricultura de precisión y datos de observación de la tierra a los agricultores de una manera sencilla. Y para ello, ¿qué es lo que hace? Pues el objetivo fue crear una plataforma de servicios agronómicos dirigida especialmente al agricultor, pero no de forma exclusiva, sino totalmente al usuario que pudiera necesitar este tipo de información. Entonces, en el proyecto Apolo participaron 9 grupos con diferentes campos de trabajo, de investigación, y entre los que se encuentran con 5 países diferentes, en Austria, Bélgica, España, Grecia y Serbia, y entre los que se encuentran 3 universidades, como son la Universidad de Belgrado, de Facultad de Ingeniería Civil, voy deprisa, ¿vale? Una Universidad Agrícola de Atenas, Universidad Técnica de Viena. Además, también formaron parte cuatro empresas, de las cuales Draxis fueron los coordinadores, y además también se incluyeron en el consorcio 2 cooperativas agrícolas, una en Serbia y otra en Grecia. Y ahora os mostramos las zonas piloto donde se desarrolló el proyecto, porque en realidad lo que el proyecto quiere es desarrollar una metodología que sirva y que se implemente en lo que es una práctica real del agricultor. Entonces, las zonas pilotos, la primera fue en Serbia, en el municipio de Ruma, la segunda en el municipio de Pela y la tercera fue aquí en España, en la zona de Albacete de la Mancha Oriental. Bueno, pues la metodología del proyecto de Apolo se basó en diferentes inputs, ¿no? La metodología se basó en datos de observación de la Tierra, extraídos del programa Copernicus, concretamente de los datos de Sentinel-1 y Sentinel-2, que se combinó con modelos de cultivos y con previsiones y datos meteorológicos, junto con la información, que esa también es importante para obtener un buen resultado, proporcionada por los mismos agricultores. Y bueno, con toda esta información, con toda esta metodología, se propusieron 4 servicios principales. Un servicio de laboreo para indicar dónde y cuándo realizar labores de suelo, un servicio de programación de riego, dónde, cuándo y dónde se necesita regar, una monitorización o seguimiento del crecimiento del cultivo sobre cuál es el estado actual de ese cultivo y una estimación del rendimiento del mismo. A partir del crecimiento del cultivo y diferentes inputs y información y datos que os mostraré a continuación, se puede determinar dentro de la parcela una zona de manejo y además también se incluyó la predicción meteorológica y alertas. Bueno, con toda esta información se creó la plataforma de Apolo. Entonces, se dispuso al agricultor todos estos servicios de una manera sencilla. El usuario puede añadir parcelas, consultarlas, indicar el sistema de riego, introducir la fecha de siembra, la fecha de cosecha, etcétera. Puede cambiar su idioma, sus datos, etcétera. Entonces, se organizan las parcelas a través de cultivos. Entonces, tú cuando seleccionas el cultivo, se aparece todo el desplegable de tus parcelas con las hectáreas, todo eso, y con los 4 servicios individualizados para cada parcela. El servicio de laboreo, por ejemplo, este es un ejemplo. Se muestran datos del sistema de riego, la fecha de siembra, etcétera. Muestra la parcela con 2 tipos de información, el mapa de trabajabilidad y humedad de suelo. El mapa de trabajabilidad, según la leyenda que podéis ver ahí en diferentes colores, indica si las condiciones son óptimas o no para realizar labores dentro de esa parcela. Por ejemplo, también nos aparece una previsión meteorológica de los 7 días siguientes y ya solamente con ese estado rojo que podéis ver, el agricultor sabe si en los próximos días las condiciones van a ser óptimas o no. Si sale en rojo es que no es óptimo hacer el laboreo en los próximos 7 días.
Bueno, pues los resultados del proyecto en las zonas piloto dieron que usando la plataforma de Apolo, es decir, las estimaciones y las recomendaciones de este sistema, de este servicio, el agricultor era capaz de ahorrar en combustible, aparte de mejorar la plasticidad, aparte de mejorar, digamos, las condiciones de suelo, de laborabilidad. El segundo servicio que se le ofrece al agricultor fue un sistema de riego, es cuándo y dónde se necesita regar. Y esto es como antes, se ofrece una previsión de riego donde ya con solamente ver en rojo significa que la parcela no necesita ser regada, si apareciera en azul significa que necesita aplicarse riego. Y ofrece 4 informaciones. Una es la decisión de riego, de si se riega o no se riega, dosis de riego, la evapotranspiración actual igual la humedad de suelo. Entonces, durante el proyecto se encontraron unos resultados que era posible ahorrarse hasta un 10% en el consumo de agua. Pero es que además no solamente es saber cuánto hay que regar, sino también es cuándo regar, cuándo el cultivo lo necesita más. El tercer servicio así principal fue la monitorización, el seguimiento del crecimiento del cultivo. Esto a los agricultores les cuesta al principio un poco más, pero el momento en que lo entienden, para ellos es como una visión general de cómo está su parcela. Además, es un dato que se ofrece de manera temporal y especializada, es decir, a través del satélite nosotros obtenemos diferentes informaciones. Uno es índices, podemos decir. El índice en NDVI, que es el primero que veis en la pantalla, ese que indica el estado fisiológico de la vegetación. Tenemos el índice de área foliar, el LAI, la biomasa, un índice de clorofila, que ya ha hablado en la anterior presentación el compañero, y una zona de manejo. Entonces, con todos estos índices, digamos que es posible estimar el estado de la vegetación. Es posible si hay algún tipo de anomalía en el crecimiento del cultivo. Entonces, es posible, como este dato se ofrece de manera temporal y puntual cada 5 o 6 días, es posible observar si algo está pasando de tu parcela y actuar en consecuencia. Y el cuarto servicio es el rendimiento, la estimación del rendimiento del cultivo. Es un dato también que se ofrece temporal y espacializado que nos indica que el agricultor puede ver qué diferencias de producción, de rendimiento hay dentro de su propia parcela. Esto a muchos agricultores lo consideran muy importante para saber por qué zona, por ejemplo, comienza de la parcela o saber si algo ha pasado en una zona de la misma. Y bueno, en el último año del proyecto, a partir del proyecto de Apolo, se formó lo que se llama la plataforma Farmintel. Pero después, ¿qué es lo que pasa después de los proyectos? Pues después de los proyectos lo que se hizo es que la demanda de este servicio propició su continuación hacia otras plataformas, que aparte digamos que integraron esa experiencia recogida en Apolo en sus propias plataformas, como es en el caso de Agrisat. Pero además, en los casos de Serbia y de Grecia, parte del consorcio, unos grupos de investigación, crearon sus propias plataformas para ofrecer de manera individualizada a cada sector la información correspondiente para una mejor gestión dentro de la agricultura, de sus laboreos y de toda su rutina diaria, digamos. Entonces, resumiendo así brevemente, las innovaciones del proyecto fueron que se estimaron y valoraron dentro de lo que serían ahora los Living Lab, ¿no? Dentro de situaciones reales, nuevos algoritmos para cálculo de biomasa y el rendimiento de cultivos utilizando datos de Sentinel-2. Se estimó una estimación de la humedad de suelo usando Sentinel-1. Además, se ofreció un servicio de laboreo que no es algo que se ofrezca de manera muy frecuente dentro de los proyectos. Entonces, con todo eso sí que se ofreció una plataforma con base sencilla y muy intuitiva a los agricultores para poder hacer un asesoramiento agrícola y una mejor gestión de sus tierras. Entonces, como conclusión, lo que es la detección se demuestra como una parte importante para la agricultura de precisión, ya sea para manejo del riego, para fertilización, para abonado, para rendimiento, para una gestión también de suelos, como se ha estado hablando, porque en realidad la vegetación, su crecimiento refleja también el estado y la salud del suelo. Entonces, para todo eso también es muy importante la teledetección, porque nos ayuda a ver todo de una manera global, visual, de un simple vistazo nos puede indicar qué es lo que está pasando dentro de la Tierra. Entonces, toda esta importancia se ve reflejada en los proyectos destinados a tal efecto. Un ejemplo es en el último proyecto que nos acaban de incluir, que nos han concedido la semana pasada, es el caso de FAST, que es un salto a nivel europeo y a nivel político, proporcionando una herramienta para la nueva PAC, donde España e Italia han sido las zonas piloto en la primera fase de desarrollo.
Entonces, pues nada, con todo esto decir que la teledetección es una parte muy importante para la agricultura de precisión. Y bueno, se quedó muy rápido, entonces si tenéis más información, aquí os dejo también unos enlaces de interés para las plataformas, para los diferentes proyectos en los que participamos. También incluimos uno de suelo, si usó, que aparte con colaboración con China y todo, así que, pues nada, que muchísimas gracias.